Padre creador, creador del universo. I believe in His love, I believe in God. Creo en Jesús nuestro Señor. Creo en la cruz y en la resurrección. I believe in His love, I believe in God. I believe in the Holy Spirit, que me empuja al encuentro y que da calor. Y en su fuego abrasador, I believe in God. Aún en las pruebas que dan fuerza y valor, creo en ti, Señor, y en lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in God. Creo en un solo Dios, en Dios Padre creador, creador del universo. I believe in His love. Creo en Jesús nuestro Señor. Creo en la cruz y en la resurrección. I believe in His love. Come on. I believe in the Holy Spirit, que me empuja al encuentro y que da calor. Y en su fuego abrasador, aún en las pruebas que dan fuerza y valor, creo en ti, Señor, y en lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in God. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Muy buenos días. Bendecido día en el Señor. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes compartiendo en este día esta conexión que tenemos tú y yo con nuestro Dios. Aquí en este programa, tu programa Conecta Dios. Desde acá, esta tu casa, Casa María del Madre del Caminante. Así que hoy es un día muy bendecido porque estamos en esta carrera de celebración de la Pascua y sobre todo en este camino de preparación para lo que viene. Recuerda que cuando estamos conectados con Papá Dios, lo mejor siempre está ahí. Y bueno, es para mí, de hecho, un placer, pues un honor estar aquí
haciendo pues eco de lo que Dios nos manda, que es ir a todas las naciones y hacer discípulos del evangelio vivo que es nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Soy Julio Fer, cantautor de nuestra Iglesia Católica y súper contento pues de estar aquí con ustedes. Pero antes que nada vamos a colocarnos en la presencia de Dios para que sea Él, a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen, y a través de su Santo Espíritu, quienes guíen este programa donde nos vamos a conectar unos con otros y a su vez conectarnos con nuestro Dios. Y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Tú has resucitado para darnos la certeza y para cumplir tu promesa de que nosotros tengamos la plena confianza de que tú nos regalas la vida eterna. Que por tu cruz podamos vivir a plenitud nuestra misión acá en el mundo y que por tu resurrección podamos tener esa confianza en el proyecto que Dios Padre tiene para con cada uno de nosotros, de manera que podamos, como María, decir siempre sí a tu plan de salvación, a tu proyecto en cada una de nuestras historias, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la escuela, en el sitio donde nos encontremos, Señor. Envía tu Espíritu en el día de hoy para que sus sagrados dones permitan en nuestro corazón ir creciendo e ir alimentándolo con esos frutos para poder donarnos a los hermanos y poder alcanzar de ti toda tu misericordia, tu amor y tu bendición. Todo esto te lo colocamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, con esta alegría de ya estar conectados con Dios, vamos a hacer entonces en el día de hoy un encuentro muy bonito porque vamos a hacer un camino en estos días consecutivos de preparación para lo que viene. Y estamos inmersos en un momento muy hermoso que vive nuestra Iglesia Católica, que es la celebración de la Pascua. Así que es muy importante que podamos ir preparando el camino para poder llegar a esta celebración donde básicamente celebramos el inicio, que es nuestra Iglesia Católica. La comunidad en pleno se hace presente allí. Pero lo que tiene que ver con esta celebración que es Pentecostés, lo vamos a hablar mucho más adelante, en otra oportunidad. Ahorita vamos a ir caminando y haciendo el proceso de preparación para llegar a este término. Y una de las cosas que quisiera compartirles como momento inicial, hace un par de años leí un artículo de un personaje que se dice ateo, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero él decía algo muy cierto y quizás te parezca esto así como que, wow, o sea, ¿por qué un ateo tiene palabras ciertas? Porque la crítica que él estaba haciendo en este documento, que luego vamos a ir como escudriñando en él, voy a ir abriendo un poco el piso respecto a esta enseñanza que nos deja una persona que se dice que no cree en Dios, aunque para no creer en Dios también necesitas de Dios, necesitas de su presencia para no creer. Así que eso, bueno, eso es un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero fíjense que esta persona decía, yo la razón por la cual no creo en Dios es porque las personas que se dicen ser cristianos viven el mundo como si aquel hombre por el cual creen no hubiese resucitado. Es decir, andan en la calle, hasta en las mismas iglesias, con caras de crucificados, de muertos. Si estuviesen hoy con caras de resucitados,
yo cambiaría mi forma de pensar. Algo así reza el documento que dice esta persona, y me llama mucho la atención porque viviendo en medio de estas circunstancias por las cuales estamos atravesando la humanidad, es una manera muy precisa de preguntarnos, ¿cómo estás viviendo tú y cómo estoy viviendo yo este tiempo de Pascua en medio de toda esta dificultad de la pandemia? ¿Cómo estás viviendo tú y cómo estoy viviendo yo al Señor resucitado en tu corazón, en tu casa, en tu familia, con los vecinos, en tu trabajo, si lo tienes ahora? ¿Cómo estamos viviendo la Pascua de Resurrección a nivel personal, a nivel familiar, comunitario y en cualquier sitio donde nos desenvolvemos? Entonces, allí te dejo esa primera reflexión para que la vayamos masticando, la vayamos desglosando en lo que vamos a ir compartiendo durante este programa, donde nos vamos a estar conectando unos con otros y conectándonos con nuestro Padre Dios. Y el día de hoy vamos a basarnos en una lectura muy hermosa que nos va a dar una serie de herramientas para ir preparándonos a esta fiesta que tenemos muy pronto, que es la fiesta de Pentecostés. Entonces, hoy tendremos nuestro programa preparándonos para la fiesta, para la gran fiesta de Pentecostés. Y lo vamos a hacer basados en el libro en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Eso les va a sonar a muchas personas. Y bueno, quien no le ha prestado mucha atención a esta lectura se va a enriquecer enormemente. Lucas 24, desde el verso 13 al 35, nos menciona un pasaje muy hermoso y que nos enseña tanto como camino a la preparación en lo que es el fundamento de la comunidad eclesial, de la Iglesia Católica, nuestro Pentecostés. Entonces, tenemos esa lectura, tiene que ver con aquellos dos hombres llamados los discípulos de Emaús. Lucas 24, del 13 al 35. Esto para que lo anotes y lo tengas allí presente, porque vamos a sacar algunas herramientas de muchísimo valor para poder ir caminando en esta carrera, ir corriendo en esta carrera de preparación para lo que es nuestro Pentecostés. Entonces, dice de la manera siguiente, Lucas 24, del 13 al 35. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Okay? Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal cual como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer esto, todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó todo lo que decían de él las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras hablábamos en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Entonces le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y esto es palabra del Señor. Aquí tenemos, wow, una riqueza inmesurable. Eso es una riqueza profunda, tremenda, porque el Evangelio de Lucas, que nos narra este episodio de los discípulos de Emaús, primeramente nos hace entrar en sintonía y conectarnos con Dios, porque se hace muy similar a la vida tuya y a la vida mía. Entonces, en un primer momento, yo quisiera hacerte quizás la ¿quiénes en nuestra vida, quiénes en su vida no han tenido momentos de desolación, de desánimo? ¿Quiénes no discuten por cualquier cosa? Y discutimos a veces hasta con nosotros mismos, porque las cosas no nos salen bien, porque aquello que esperábamos no es o no resulta como lo habíamos quizás programado o como lo habíamos preparado. Entonces, este es un primer detalle que nos enseña la palabra de Dios para el día de hoy. Aquellos dos discípulos iban tristes, desolados, desanimados, porque para aquellos dos todo había terminado en la cruz. Entonces, cabe señalar aquí en el día de hoy, cabe reflexionar desde esto, cuántas veces en las cruces diarias que tenemos tú y yo en la vida, no nos quedamos simplemente allí, porque tenemos la sensación quizás de que ya no hay más nada que hacer. Y entonces allí entra un sinfín de situaciones que podemos estar viviendo tú y yo, que no nos escapamos a nada de eso. Enfermedades son cruces. Estar sin trabajo son cruces. Esta pandemia, el COVID-19, son cruces. Y en ello tengo mucha tela que cortar, porque hace 15 días, les cuento desde acá, partieron a la casa del padre dos tíos en la ciudad de Caracas, allá en Venezuela. Y anoche nos informaron otra tía y su esposo también están graves con esto del COVID-19, también en la ciudad de Caracas. Entonces, estas cruces, ¿qué nos dicen? Debemos quedarnos en el desánimo, debemos quedarnos en la desolación, debemos quedarnos en la discusión, como iba Cleofás y este otro discípulo cuyo nombre no sabemos. Estos primeros versículos, estos primeros versos
de Lucas 24, cuando comienza allí en el verso 13, nos está diciendo, nos está llevando a la realidad tuya y a la realidad mía. En cualquier situación de nuestras vidas, en cualquier circunstancia por la cual nosotros atravesamos, generalmente nos ofuscamos y vemos todo con mirada humana. Pero luego, y esta es una parte súper hermosa que a mí, una de mis partes favoritas de este evangelio, luego aparece el Señor. Y dice la palabra de Dios que acabamos de escuchar, que Jesús comienza a caminar con ellos. Y es lo que vamos a hacer durante estos días subsiguientes para prepararnos para ese encuentro tan hermoso con quien nos empuja al encuentro, con quien nos empuja a darle calor a nuestros hermanos, con quien nos empuja a ponernos en el zapato del otro, que es el Espíritu Santo. Y en este caso, Jesús se pone a caminar con ellos. Y lo primero que podemos ver allí es la actitud de escucha. El Señor siempre escudriña en tu corazón, escudriña en mi corazón para sacar de allí cuáles son las necesidades más profundas. Aunque ya las sabe, necesita que tú y yo las digamos. Entonces, aquí tenemos una primera herramienta. Ponernos a caminar con el Señor y decirle, expresarle cuáles son nuestras necesidades en el camino. Porque no basta quedarnos en la cruz, no basta en la desolación, en el desánimo. No basta que tú y yo solamente nos lamentemos, sino que hay que ponerse en camino y poner, aunque no lo reconozcamos aún, poner en las manos del Señor esas necesidades que tenemos. Así que eso es un primer elemento que me gustaría que te llevases el día de hoy. Ponernos en camino donde Jesús viene a caminar con nosotros y presentarle nuestras necesidades, nuestro dolor. De Jerusalén. Nos estamos alejando de donde es el epicentro de nuestra fe. Cuando salimos del corazón y nos vamos por las ramas, como quien dice, empezamos a buscar excusas de todo y le ponemos pretexto a todo. Acuérdense que hay un dicho muy bonito de nuestra Iglesia Católica que dice, todo fuera del contexto se vuelve un buen pretexto. Así que no saques de contexto la vida que Dios te ha dado y el para qué y el para el cómo y el cuándo te han llamado. Tenemos una misión y es importante que vayamos caminando al lado de Jesús para que podamos ir descubriendo qué es lo que nos toca como misioneros y discípulos del Señor. Eso como primer elemento. Luego viene una parte súper importante, que es el alimento, que Jesús les da como primera cosa mientras van caminando. Y es que Jesús, después de preguntar y después de regañarlos, porque les dice, oye, ustedes sí son cabeza dura, ustedes sí son tercos y lentos para entender las cosas y para que su corazón pueda creer lo que decían, lo que dicen las escrituras. Y entonces el Señor comienza a explicarles todos los pasajes de la escritura que hablan de Él. El Señor empieza a escudriñar en su propia palabra. Él, que es el Verbo encarnado, empieza a explicarles, a hacer comestible la palabra de Dios. Y les empieza a explicar, dice el Evangelio de Lucas, desde Moisés y recorriendo toda la historia de la salvación. Porque desde el inicio Dios tiene todo preparado.
Así que esto es una herramienta súper especial que debemos asumir en tu vida, en la mía, que debemos asumir como comunidad también, que debemos asumir como familia, y es la palabra de Dios. Es importante que tú y yo podamos ir conociendo, ir alimentándonos diariamente con la palabra de Dios, con lo que el Señor tiene que decirnos a ti y a mí diariamente. Es sumamente importante que tú en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus nietos, con tus hermanos, puedas sentarte a leer lo que el Señor tiene que decirte en el día. Todos los días tenemos un evangelio, todos los días tenemos una lectura riquísima, y la de hoy nos comenta muchísimo sobre cómo comenzaron a decirle a quienes creían en Cristo la palabra cristianos en Antioquía. Entonces, es importante que podamos ir todos los días alimentándonos de la palabra de Dios. Y Lucas, en este evangelio de los discípulos de Emaús, hace énfasis en cómo el Señor se dona, se entrega desde las Escrituras, porque nos enseña a ir profundizando nuestra fe desde lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y en esto quiero hacer énfasis porque lamentablemente no se puede amar lo que no se conoce. Y si no conocemos a nuestro Señor desde la palabra de Dios, lamentablemente nuestro amor será muy pobre. El Señor nos conoce, nos sondea, nos conoce. Y nosotros deberíamos, en nuestro ser cristiano, preocuparnos por formarnos, por crecer en la fe desde la formación y desde la palabra de Dios. Tenemos 3 vías para aprender y para crecer como verdaderos cristianos, que es la palabra de Dios, tenemos el magisterio de la iglesia, y en ella podemos profundizar desde el catecismo de la Iglesia Católica. Acércate a cualquier tienda católica y allí tienes cómo comprar tu catecismo de la Iglesia Católica, o si no, lo descargas a través de los aparatos electrónicos, de la tecnología, lo puedes descargar gratuitamente también, y tienes allí una herramienta bellísima para que puedas profundizar en la fe. Y como tercera vía tenemos la tradición de la iglesia, que por 2000 años, por más de 2000 años, nos ha ido enseñando todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Así que allí tenemos un baluarte en esta parte donde estos versículos iniciales nos muestran cómo podemos ir alimentando. Luego, hay una actitud que a mí me causa mucha gracia y me llena también de mucha alegría, porque el Señor sabe cómo hacer siempre las cosas para que podamos engancharnos, para que podamos conectarnos con Él. Y en este caso, en este evangelio, dice algo así como que Dios hace el amague, hace como que y si se iba a ir para otro lado. Y en ese momento es como cuando tú y yo decimos, epa, no te vayas, ven acá, no me dejes solita, no me dejes solito, porque es la manera de Dios también hacernos salir de nosotros mismos y buscar ese encuentro y esa conexión con Él. Así que esto es una tercera herramienta que quiero dejarte en el día de hoy. Y es una frase muy hermosa que utilizan estos dos hombres al ver que quizás esta persona que les había enseñado todo lo que había transcurrido a lo largo de la historia de la salvación y en las escrituras, les estaba dando sentido a todo lo que estaba sucediendo. Y aún así, entonces esta persona hace como que se va a ir, y los dos discípulos le dicen, no te vayas, hey, quédate con nosotros porque ya es tarde y anochece. En estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, la humanidad pueden verse como
unos tiempos donde ha anochecido, donde ha oscurecido. Pero también entonces, frente a esta situación, que tú y yo podamos decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros porque es tarde y anochece. Y eso pudiera ser una oración que tú hagas todos los días de tu vida, en la mañana, en la noche, cuando de tu corazón salga. Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde y amanece. Es más, repítelo conmigo en este momento, ahora que estás conectada, que estás conectado. Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde y anochece. Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde y anochece. Y así podemos ir llenando el corazón desde la palabra de Dios, desde esta simple frase que se convierta en oración en tu vida y en la mía, para no quedarnos en aquella lamentación, sino que le presentemos nuestras necesidades día a día a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir caminando hacia esta gran fiesta que es Pentecostés. Entonces ya tenemos tres elementos ricos para ir caminando a esta celebración majestuosa que tiene nuestra madre, la Iglesia Católica. Primero, vamos quizás con desilusiones, desanimados, con miedo también, ¿por qué no? Pero hay que presentárselo al Señor. Todo eso ponlo en las manos de el Señor, de Jesús resucitado. Número 2, se presenta Jesús y camina contigo. Así que no te sientas sola, no te sientas solo, no tengas miedo. Y Jesús va a sacar de ti toda tu necesidad y va a empezar a preguntarte. Las preguntas en la palabra de Dios son sumamente importantes. Y aquí Jesús escudriña, pregunta y saca de estos dos hombres lo mejor que ellos tienen adentro para ser sinceros, para ser auténticos. Entonces, luego de caminar, Jesús te enseña y te enseña a través de la palabra de Dios. Tenemos entonces tres elementos claves para poder ir escudriñando y profundizando en nuestra fe e ir creciendo en este camino hacia lo que va a ser nuestro Pentecostés. Y tenemos esa oración hermosa que te acabo de compartir para que la hagas todos los días. Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde y anochece. Pero no se queda allí, no se queda allí. Después de esto, entra y se sienta con ellos. En la cultura judía, el sentarse a la mesa es el mayor signo de apertura y de hacerte parte de la historia de los demás. Es por eso que es importante que en la mesa de tu corazón y en la mesa de tu vida hagas sentar a nuestro Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Pero en este caso, vemos cómo Lucas nos presenta ese momento tan hermoso que es la representación máxima de lo que es la Eucaristía. Número 1. Y también Lucas nos hace ver el cómo ir más allá desde el signo que hace nuestro Señor Jesucristo con los discípulos de Emaús. Dice el Evangelio, se sentaron a la mesa y tomando el pan, dio gracias, bendijo y lo partió. Y luego se los repartió. Entonces, esta actitud que tiene nuestro Señor Jesucristo al partir el pan es un llamado de atención para ti y para mí en este camino hacia lo que va a ser el Pentecostés, porque nos está invitando directamente a que tú y yo nos hagamos pan que se parte y se comparte.
Esto es una tarea entonces, un cuarto elemento que podemos añadir a este camino. Debemos ser tú y yo pan que se parte y se comparte a los hermanos. Así que es una invitación a salir de ti misma, es una invitación a salir de ti mismo y a donarte a los demás. Allí está la verdadera felicidad. El Señor nos mira a los ojos y nos llama por nuestro nombre. Y eso me está haciendo recordar ahora mismo un canto súper hermoso de nuestra iglesia, que ya lo vas a cantar conmigo. Pero el Señor nos llama a cada uno por su nombre. Y en este caso, nos pide desde el evangelio que acabamos de escuchar, que estamos compartiendo ahora mismo, Lucas 24, del 13 al 35, nos está pidiendo, nos está exhortando a que tú y yo nos convirtamos en ese pan que se parte y se reparte a los demás. Porque solamente saliendo de nosotros mismos es como podemos encontrar la verdadera felicidad. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Donarse por entero, entregarse hasta el extremo, dar todo de sí para que podamos tú y yo asumir nuestra misión, nuestra vocación, el para qué fuimos llamados. Así que hay un tema súper hermoso en el cual nuestro Señor nos llama por nuestro nombre y le decimos que no tenemos nada que dar, no tenemos riqueza, no tenemos nada, pero Él no nos está pidiendo nada de eso, sino que solamente abramos el corazón. Cántala conmigo, vamos a ver si te acuerdas de esto. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. A ver, conmigo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pues sí, el Señor te llama a ti, me llama a mí por nuestro nombre. Y en esa barca en la que vamos, bueno, tenemos redes para pescar a hombres y mujeres, pero también esas redes, así como llamaron a Simón y Andrés, aquella primera oportunidad donde el Señor llamó a sus discípulos, a los primeros, dice la palabra de Dios, estaban arreglando las redes. Entonces, que esa red no se convierta en enredadera, no enrede las cosas. Dios tiene el control sobre todo. Dios tiene el control sobre tu vida, sobre la mía, sobre tu historia, sobre tu enfermedad,
sobre lo que estás pasando ahorita, sobre tu trabajo. Nosotros hemos estado aquí en casa, vivimos un par de semanas, quizás unas 3 semanas, bien difíciles. Como les comentaba hace rato, bueno, esta partida a la casa del padre de nuestros familiares, mi hijo tuvo un accidente también, pero sin embargo, no debe fallar la oración. Y, ojo, esto, no debe faltar la alegría. Decía San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres. Siempre es siempre. Y no quiere decir que no llores, no quiere decir que no te sientas de repente en algún momento afligido. Pero después de eso hay que levantarse. Levántate y resplandece, porque lo mejor está por venir. Y para finalizar, esta parte donde Lucas nos enriquece el día de hoy con tan hermosa enseñanza en este Evangelio de Lucas 24, del 13 al 35, los discípulos de Emaús. Fíjense lo que acontece después. Cuando el Señor parte el pan y lo entrega, aquellos 2 discípulos lo reconocen. El Señor es reconocido allí en la Eucaristía. Así que prepárate para recibir al Señor en la Sagrada Comunión. Ahí está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Prepárate. Y si por alguna situación, por alguna circunstancia, ahora mismo no puedes recibir a Jesús en su cuerpo, prepárate espiritualmente y haz un camino de preparación para que pronto, cuando el Señor disponga, puedas recibirlo en su cuerpo y en su sangre. Esto es lo más preciado que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo aquel día donde instituye la Eucaristía. Y lo revisamos en esta Semana Santa, este Jueves Santo, recordando ese momento tan hermoso de donación plena, antesala a la pasión y a su muerte. Y ahora que Jesús ha resucitado, vuelve a recordarnos con estos 2 discípulos que hay que partirse y hay que repartirse. Lo reconocen y ahí mismo se ven estos 2 hombres y dicen, hey, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? O sea, recordaron. Entonces aquí cabe una pregunta que quiero hacerte el día de hoy. ¿Cuándo fue que? Mira bien la pregunta. Esto para que te lo lleves como aprendizaje el día de hoy. Esta noche, quizás cuando estés ahí en la almohada, ya cansada del trabajo o cansado del trabajo, pones la cabecita en la almohada y dices, te preguntas, ¿cuándo fue que el Señor actuó en mi vida? Yo creo que podemos hacer un bestseller, ¿no? Pero ve preguntándote y una situación te va a llevar a otra y esa otra te va a llevar a otra. Y puede ser muy fácil irse para el inicio y decir, bueno, el Señor actuó cuando yo nací. No, hay situaciones muy puntuales. Sé concreta, sé concreto. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser auténticos, a ser verdaderos cristianos, auténticos cristianos, a vivir la coherencia. Entonces, desde esta palabra que nos presenta Lucas, es una invitación de plano a que nos preguntemos, ¿cuándo fue que Dios actuó en mi vida y me hizo reconocerle? Me hizo reconocerle. Y entonces estos 2 discípulos no se quedan allí, sino que se van corriendo a Jerusalén, vuelven al epicentro de la fe, vuelven al centro de sus vidas, donde estaba reunida la comunidad. Regresan a Jerusalén. Piensa en esto. Regresan a Jerusalén. ¿Quiénes cuando están haciendo un barbecue, como decimos acá en los Estados Unidos, una parrilla, como decimos en nuestros países, cuando estamos juntando allí el carbón para empezar a encender aquella llama que va a calentar nuestra carne,
el pollito o lo que vayamos a comer. Hagan la prueba, tengan todos los carbones y cuando se enciendan ellos, después de un rato de ponerle aire, saquen una brasa y la ponen aparte. ¿Qué pasa con esa brasa? Se apaga, se va apagando poco a poco. Y así es la llama de la fe. Cuando nos apartamos de la comunidad, cuando nos apartamos del epicentro de la fe, la llama se va apagando. Así que no te pase como aquellos dos discípulos que iban de regreso a Emaús e iban desalentados, desanimados y con la llama de la fe apagadita. Pero el Señor viene a tu encuentro, se encuentra contigo, te explica qué es lo que tiene que haber sucedido para que se cumpliera la palabra de Dios, para que se cumpliera la voluntad de Dios. Es una invitación entonces desde esto a que tú invites a Jesús a quedarse en la casa de tu vida. Quédate conmigo, Señor, quédate con nosotros, porque es tarde y anochece. Y cuando el Señor esté sentado contigo, te invita a que tú seas pan que se parte y se reparte, para que inmediatamente en tu corazón arda nuevamente la llama de la fe y corras a Jerusalén, al epicentro de la fe, y cuentes cómo has reconocido al Señor. Entonces, en este camino de preparación para nuestro Pentecostés, debemos asumir quizás 5 herramientas para que en esta semana quizás podamos ir caminando a esta conexión con Dios, para estar verdaderamente conectados. Y es tus aflicciones, tus desavenencias, tu cruz, preséntasela al Señor. Preséntale toda tu vida a Dios. Número 2, camina con el Señor y escudriña y fórmate en su palabra. Él es el Verbo encarnado. Dale todo al Señor y camina con Él desde su palabra. Hazlo entrar a tu vida. Haz tu oración diaria pidiéndole a Jesús que se quede contigo porque es tarde y anochece. Siéntate con tu Señor y reconócelo en la Eucaristía. Reconócelo como se parte y se reparte, pero no solo quédate allí. En esta semana, pártete y compártete. Sepan que se parte y se reparte para los demás. Y sal corriendo, regresa al centro de tu fe, regresa al epicentro de la fe. Porque esta pandemia nos ha enseñado que podemos estar en una zona de confort en casa. Me puedo quedar allí viendo, escuchando la misa. Me puedo quedar allí en la reunión de mi grupo eclesial por Zoom. Me puedo quedar allí sentado y entonces empiezo a vivir una fe individualista. Pero hay que regresar a la comunidad, como regresaron estos dos discípulos, a contar lo que les había pasado y cómo reconocieron al Señor al partir el pan. Es la invitación que quiero dejarte en el día de hoy, en este tu programa, Conectadios, un programa, un espacio para la formación, para el encuentro y sobre todo para vivir en comunidad ese amor que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Soy Julio Fer, cantautor de nuestra Iglesia Católica, y quiero despedirme de ti con estas 5 herramientas, pero cantando también ese pasaje evangélico el día de hoy. Te lo recuerdo, Lucas 24, del 13 al 35. Preséntale todo al Señor, camina con Él y fórmate en su palabra. Repite todos los días esa oración tan hermosa para que arda tu corazón. Quédate conmigo, Señor, quédate con nosotros, Señor, porque es tarde y ya anochece. Y no solo eso, conviértete en pan que se parte y se reparte
y sal corriendo al encuentro de las necesidades del otro. Sal corriendo a tu comunidad. Sal corriendo al encuentro con los demás para que no seas esa brasa que se saca del carbón encendido y comienza a apagar su llama. Así que vamos a cantar de esta manera ese pasaje que hemos escudriñado, que hemos masticado, que hemos profundizado en el día de hoy. Que Dios te bendiga. Siguiendo las huellas de Jesús, seguimos el camino de la cruz. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Seguimos el camino de Maús. La desilusión me absorbe, la desesperación. En la cruz parece que todo terminó. Me he encontrado con un hombre, arde el corazón. Me pasea por la historia de la salvación. Quédate con nosotros porque es tarde y la noche llega. Y aquel peregrino a nuestra casa entró. Sentados en la mesa bendijo el pan y lo partió. Y nuestros ojos él abrió. Hey, 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 siguiendo las huellas de Jesús. Seguimos el camino de la cruz. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Seguimos el camino de Maús, siguiendo las huellas de Jesús. Seguimos el camino de la cruz. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Seguimos el camino de Maús. Es hora de levantarnos, salir al encuentro de dar amor, noticia de Dios. Y mira lo que te digo, volvamos a Jerusalén y contemos lo que nos pasó, cómo reconocimos al Salvador. Quédate con nosotros porque es tarde y la noche llega. Y aquel peraza entró a la casa de tu corazón. Sentados en la mesa tomó el pan y lo partió y nos los dio. Y nuestros ojos él abrió. Hey, 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 siguiendo las huellas. Seguimos el camino de la cruz. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. El camino de Maús, siguiendo las huellas de Jesús. Seguimos el camino de la cruz. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Seguimos el camino de Maús. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Seguimos el camino de Maús. Y que tengas cara de resucitado. Que Dios te bendiga y nuestra Madre, la Auxiliadora, siempre te acompañe. Creo en un solo Dios, en Dios Padre Creador, Creador del universo. I believe in His love, I believe in God. Creo en Jesús nuestro Señor,
la cruz y en la resurrección. I believe in His love. I believe in God. I believe in the Holy Spirit, que me empuja al encuentro y que da calor. Y en su fuego abrasador, I believe in God. Aún en las pruebas que dan fuerza y valor, creo en ti, Señor, y en lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in your love, God. Todo habla de tu amor, de lo grande que es tu amor. I believe in God. Creo en un solo Dios, en Dios Padre Creador, Creador del universo. I believe in His love. Creo en Jesús nuestro Señor. Creo en la cruz y en la resurrección.